Dice alguien ayer, en una reflexión, que algunas mujeres aconsejan en forma muy rápida a sus amigas sobre la necesidad de divorciarse y de botar el marido. Pero cuando se trata de ellas son más cautelosas. Queremos expresar nuestra solidaridad con un atracador ayer que atracó a Melvin Matthews. Le fue mal. Le fue mal el atracador. Solamente pienso en el profesor Tuto Mota, que tendrá una opinión muy profunda. Bueno. El atracador no se pudo llevar el botín. Posiblemente Melvin cargó con el botín del atracador. Bueno, un abrazo a Melvin y una solidaridad por el evento. Yo creo que la expresión de Danilo Medina o el propósito de gobernar el 2013 sin la supervisión del fondo conlleva a confirmar lo que siempre hemos dicho, que si un gobierno tiene austeridad y maneja con transparencia sus fondos, no necesita que lo vengan a cuidar. Yo creo que ese es un propósito valedero que merece el apoyo de mucha gente. Hay un anuncio en la prensa internacional de que China inauguró un tren que recorre más de 290 kilómetros por hora. Es un tren bala. 3.000 kilómetros, doctor. ¿Perdón? 3.000 kilómetros de extensión. La vía férrea La que vía va férrea. De norte tiene a sur. 3.000 kilómetros, va a atravesar China. De norte a sur. 290 kilómetros por hora. Para que se tenga una idea, si de Pedernales a Montecristi hubiera una vía férrea recta, lo hiciera en 45 minutos, porque las distancias por tierra tienen la diferencia de que tienen curvas, montañas, etcétera. Este tren iría de la capital dominicana a San Juan de Puerto Rico en 1 hora y 10 minutos. Si fuera línea recta y si hubiera una vía férrea de Santo Domingo a San Juan de Puerto Rico, 1 hora y 10 minutos. Un tren. Un avión, Santo Domingo, Miami, hace 1 hora y 10, pero a 900 kilómetros por hora, ¿verdad? 1 hora y 10 que hace, ¿verdad? Sí. A Miami, 1 hora y 10. 1 hora y 10. ¿Eh? 1:40. Lo que nunca se hizo en canastas navideñas, el gobierno erradicó esa mala práctica. A pesar de que la prensa dominicana está muy compungida por la falta de canastas, pero eso era una locura. Bien, hay una noticia que nosotros quisiéramos comentar, y es el caso de Sobeida. ¿Cómo es que se llama Sobeida? Pérez Morel. Félix Morel. ¿Y ella es prima del abogado? Él nunca lo ha confirmado, de Pero que esa es su prima, ¿Cómo pero que tienen se el llama? mismo apellido, Félix. Bueno, de todas formas, nosotros queremos hacer un comentario que queremos advertir que nosotros no somos abogados, pero hay un orden. Los dominicanos estamos regidos por una serie de condicionamientos legales. Yo digo condicionamientos porque son diferentes figuras.
Lo que está arriba es la Constitución de la República Dominicana. Nada está por encima de la Constitución. Debajo de la Constitución están los tratados internacionales que el país firma con otras naciones y que tienen que ser aprobados por el Congreso. Después de ser estudiado ese tratado y confirmar que no tiene conflictos con la Constitución de la República. Debajo de los tratados, primero la Constitución, después los tratados, debajo de los tratados están las leyes. Si hay alguna ley que tiene un conflicto con algún tratado, entonces el tratado está por encima de la ley. Debajo de las leyes están los decretos que pide el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, y que la Constitución le permite hacerlo. Debajo de los decretos están los reglamentos, que son unas regulaciones que se hacen para ordenar la aplicación de las leyes y de los decretos. Cuando llega una ley a salud pública o a interior y policía o a cualquier departamento o ministerio, entonces se elabora un reglamento que es que regula cómo aplicar las leyes. Después de los reglamentos están las resoluciones. El Congreso, además de hacer leyes, puede hacer resoluciones. Las resoluciones tienen un valor relativo, está por encima de las disposiciones, pero por debajo de los reglamentos. Y finalmente las disposiciones administrativas que llevan a cabo los departamentos del gobierno como disposiciones del día a día. Vamos a poner algunos ejemplos. La Constitución no necesariamente necesita ninguna explicación. La Constitución de la República es clara. Nada está por encima de la Constitución. En el caso de los tratados, hay que ver si un tratado del DERE-CAFTA o un tratado de Basilea o un tratado de Letrán o un tratado con el gobierno de Estados Unidos para extradición e información fiscal está en conflicto con la Constitución, entonces no se puede firmar el tratado si tiene conflicto con la Constitución. Si no hay conflicto, se adapta a esa Constitución para que no tenga ningún tipo de enfrentamiento. Por debajo del tratado están las leyes. El Congreso hace Constitución, hace leyes, y esas leyes pueden estar en conflicto con los tratados, pero la justicia le da prioridad al tratado. Y eso es lo que quisiéramos hablar con respecto al acuerdo que se llegó en el caso de dos procesos judiciales que se han llevado en dos naciones que tienen un tratado. Estados Unidos y República Dominicana tienen un acuerdo, y ese acuerdo ha tenido dos eventos importantes. Ha tenido muchas extradiciones, pero ha tenido dos eventos importantes, y es el caso de Quirino y el caso de Figueroa. En el caso de Quirino, se negoció con Quirino y se llegó al acuerdo de dejar salir su familia fuera del país para ponerla a salvo y él pudiera hablar allá. En el caso de Figueroa, era un caso excepcional porque ese señor era un prófugo y se llegó a un acuerdo con él, no sé en qué condiciones. Un prófugo que estaba condenado a 200 años podía negociar con el gobierno de allá un caso en que no fue una entrega voluntaria. Él se apresó
Él estaba prófugo. Es un caso tan raro que él puso como condición, no sabemos bajo qué negociación, el que a una de sus mujeres se les permitiera primero salir los hijos y luego que ella pudiera negociar su libertad condicional cuando tuviera la mitad de la pena. Resulta que Zobeida no está condenada por ser amante de Figueroa, ni por ser cómplice de Figueroa, ni por ser prostituta. Zobeida está detenida por cómplice en narcotráfico y en lavado. Entonces, si hubo un acuerdo, y ese acuerdo todo el mundo sabe que no hay ningún militar, según la embajada, que está pedido en extradición por complicidad. No hay ningún político, no hay ningún fiscal ni ningún juez. Entonces yo me pregunto, y toda la sangre que ha corrido después de la fuga de Figueroa, más de 5 o 6 personas han muerto claramente en ese caso, sin las que indirectamente han perdido la vida, en un parqueo de Carrefour, en un sótano de unos apartamentos, en la cárcel. Es decir, hay alrededor de 4 o 5 muertos. En el parqueo de La Francesa. Demasiados muertos que nadie sabe quién los mató. Se negociaron esos muertos. Definitivamente decidieron que eso se va a olvidar y que nadie es culpable de esas muertes. Ni fueron militares cómplices, ni fueron quien pagó a los sicarios, nada de eso. Todo eso se le va a dar una amnistía. Y la señorita va a salir porque hubo un acuerdo y los acuerdos se cumplen. Ya su familia está en Estados Unidos con otra identidad. Va a ir a llevarle la comida a su marido allá, ¿verdad? Y todo es colorín colorado. ¿Me permite una pregunta? Seguro. ¿El acuerdo que gravita es el de la República Dominicana o el de Estados Unidos? No, porque si hay acuerdos son los dos, machi. No. Porque los acuerdos entre dos partes, no hay acuerdos unilaterales. No, mire, no hay acuerdos unilaterales. Pero, por principio, ellos no entregan un ciudadano suyo. No me venga con eso. Nosotros podemos entregarle hasta el Papa, pero ellos no entregan un ciudadano suyo. No hay reciprocidad en eso. Claro que si es delincuente, uno mira para otro lado. ¿Quién mató tanta gente? ¿Está la sangre por encima el acuerdo por encima de la sangre? Y hay también otra cosa. La ley de aquí dice que el mínimo a un traficante es 10 años. Ahora, ¿el acuerdo sustituye la ley? Sí, es posible que lo sustituya. Lo que no sustituye es pero que den a conocer el acuerdo. Lo que se alude, hasta lo que yo oí, hasta este momento, es que el acuerdo fue con el fiscal local. Esta señora tuvo un acuerdo con el fiscal local y se acordó ahí que se le iba a dar el tratamiento que se está gravitando en este momento. Mocoso Segarra habló con la señora y habló con los Marshall que vinieron. Fue un acuerdo bilateral, eso no es ningún fiscal local. Pero sacaron sus hijos. Y le dieron visa, Claro. Lo sacaron del país. Eso es complicado, ¿eh? Yo creo que el país se merece una explicación. Eso es. Lo que sucede es que la fiscalía que dirigía Alejandro Moscoso Segarra
no le habló claro al país de qué implicaba ese acuerdo. Porque ¿qué es lo que se conoce del acuerdo? Ah, no, que ella se declaró culpable, que estaba dispuesta a entregar los bienes que poseía, que iba a acusar al otro grupo de personas, pero dice el abogado que ella hizo un testimonio por escrito, dando detalles de lo que ella conocía de esa red. Es que y ese testimonio no se va a conocer porque está todavía bajo investigación. Es que me parece a mí que lo que le faltó a Machi cuando él comenzó a decir es que me parece que son acuerdos unilaterales con letra chiquita, en que el gobierno dominicano tiene que abrir las patas, pero el de allá no, el de allá ni dice cuáles son las informaciones, ni dice qué reserva tienen ellos. Eso es lo que yo veo, que el gobierno aquí tiene que dar todo lo que ellos quieren, pero ellos no le dicen nada, porque hay una cosa que subyace y es que las autoridades norteamericanas no le tienen confianza a las autoridades dominicanas y solo los obligan a firmar acuerdos, pero no le dan la información. Pues mire, yo no le tengo confianza a lo que ellos acuerdan. No tengo confianza a lo que ellos acuerdan. Eso es yo unilateralmente, individualmente, egocéntricamente. ¿Por qué? Porque mire la cantidad de zonas oscuras que hay en esos acuerdos. Bueno, finalmente, pensando en algo que yo quisiera, por cierto, tu opinión de esto. Miren, estamos viendo un jueguito que se está llevando a cabo aquí y que ya uno que tiene algunos añitos en estos medios, conocemos para dónde sopla el viento. Los medios de comunicación, todo el mundo sabe que el oficialismo no vende. No vende, el oficialismo no vende. El que es pro gobierno le va mal en los medios de comunicación. A la gente le gusta que todos los días en el Coliseo Romano le echen un cristiano a los leones. Eso en términos generales. Pero los medios no deben de ser ni amigos ni enemigos del gobierno. No deben de ser. Deben de ser veraces. Porque el país y la gente ya tiene bastantes medios para detectar y diagnosticar quién te está diciendo la verdad y la mentira. Y te detectan hasta cuando tú haces un comentario interesado. Mira lo que está diciendo Julito. Ese es un problema personal. Te lo detectan de una vez. Los pueblos perciben eso. Los derechos humanos no. Los derechos humanos han establecido que su vigilancia es contra la acción oficial. Por eso es que ustedes ven que cuando la policía mata gente en intercambio de disparos, los únicos disparos que se computan son los que matan policías a ciudadanos, no cuando los delincuentes matan policías. Porque los derechos humanos están para proteger ciudadanos, no importa que sean culpables o inocentes. Eso es lo que hacen las comisiones de los derechos humanos en todos los países del mundo. Pero la prensa aquí, el cuarto poder, a veces disfrazado de imparcialidad, es parcial. Y cuando a ellos les dan lo que ellos quieren, como en el caso de los 700 periodistas que tenía Leonel Fernández bajo su mando, que todo el mundo sabe quiénes eran y quién les pagaba, y que este gobierno lo sacó de nómina. Ustedes no ven qué impopular es Rodríguez Marchena y qué popular era Rafaelito Núñez. Rafael Núñez. Rafaelito Núñez todo el mundo lo buscaba, pero Rodríguez Marchena es muy impopular porque no tiene una nómina. Entonces, se ha armado una claque que funge de oposición. Y usted lo ve que suenan en toda parte. Esa claque suena donde menos usted se lo imagina. Esa claque está más o menos
para eso no hay que reunirse. Yo le decía a alguien que esa claque funciona como los papás de uno cuando uno era pequeño, que nada más miraban a uno y ya uno sabía lo que tenía que hacer. Tienen acuerdo Vete tácito. de ahí y cállate la boca. Tienen acuerdo tácito. ¿Verdad? Eso era un acuerdo tácito. Ese acuerdo es participación ciudadana, los medios de Pepín, la Embajada de los Estados Unidos y una gran prensa, radio, televisión y prensa escrita, que sin reunirse se han propuesto salir del PLD y sobre todo obligar a Danilo Medina, obligar al presidente de la República a que se meta en una lucha anticorrupción para que desacredite a Leonel Fernández. Y Danilo lo que ha hecho es que cada uno desacredite a quien quiera, pero él no va a entrar en esa claque. Y lo están, de manera que ¿qué va a pasar? Que Hipólito Mejía y Miguel Vargas se pueden matar durante 3 años y esa gente le habrán hecho el trabajo al PRD, porque se lo están haciendo. Le están haciendo el trabajo, la claque que durante 12 años en las aulas universitarias y en las más altas instancias le dijeron al país, como dijo alguien ayer, que el gobierno que vino a derrocar Camaño era ilegal. Que era ilegal. A lo mejor era ilegal. A lo mejor era ilegal. Eso se dijo aquí, que el gobierno que vino a derrocar Camaño era un gobierno ilegal, porque eso fue la claque que decidió eso. Ahora, yo no recuerdo 66, 70, 74, 78, cuando ganaron en el 78 la gente del PRD, patalearon 4 senadores, 3 senadores, pero Antonio Guzmán tomó posesión. Y no hablemos de quién le hizo el juego a Balaguer para que se mantenga ahí. No queremos hablar de eso. Él le pagó, él le pagó con creces. No puedo mencionar a ese gobierno del 78 sin dejar constancia que ha sido el mejor gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Y quizá después de la muerte de Trujillo, quizá después de la muerte de Trujillo. Lo que pasa que fue un gobierno con muchas limitaciones. Señores, vamos a ver esa claque hasta dónde va a llegar. Y usted se puede inscribir en ella sin tener que hacer solicitudes. Lo que tiene que hacer es presionar a Danilo y decirle que él es un apoyador de Leonel Fernández. ¿Verdad? Mientras tanto, Leonel celebra su Happy Birthday to you con sus amigos. Señores, época de ponche rica.